Hola a todos, encantada y agradecida de que estéis en este canal de nuevo. Mi nombre es Morgana, os doy la bienvenida, un canal dirigido y destinado a elevar la conciencia del planeta, donde podréis encontrar contenido de llamas gemelas, semillas estelares, cristales, tarot, oráculos y un montón de información que yo considero importante para este proceso, siempre en colaboración con la tribu de semillas estelares del planeta y con toda persona individual que lo necesite. Os pido que activéis la campanita y os suscribáis si estáis interesados en cualquier tema que os he nombrado. También estoy en Instagram, morganafata78, y en mi página web, morganatuguiaespiritual.es, para lecturas personales, sanaciones cuánticas, limpiezas energéticas, eliminación de magias y entidades y acompañamiento en procesos de elevación de conciencia. Podéis también enviarme un mensaje privado. Hoy vengo a hablaros de los enemigos de las llamas gemelas, de los demonios, de la oscuridad, de todas esas cosas de las que a veces nos resulta tan complicado hablar. ¿Quién tiene tanto interés en separar a las llamas gemelas? ¿Por qué pasa esto? La unión gemela o la pareja divina representa una tremenda fuente productora de luz. Para empezar, las fuerzas que se desarrollan desde la compenetración de sus cuerpos de luz respectivos son muy superiores incluso a las que se desarrollan entre almas compañeras despertadas y que trabajan en comunión para formar vórtices ascendentes. En un campo de potencia inimaginable, la llamada tercera fuerza o Trinidad, como queréis llamarla, bien conocida en tiempos antiguos y utilizada en templos sagrados, la tercera fuerza, la fuerza que se crea cuando dos llamas se juntan, esa fuerza es capaz de abrir portales dimensionales y establecer puentes etéricos con seres superiores que llevarían a la Tierra fuera del campo de influencia, vibratoria. Si un número suficiente de parejas sagradas trabajara consciente en esto, la ascensión terrestre ya sería una realidad. ¿Os imagináis? ¿Por qué tantas impedimentos, tantas piedritas que tenemos que sortear las llamas? Por eso las llamas gemelas son el enemigo número uno de las fuerzas oscuras, que por eones de tiempo se esfuerzan por separarlas, neutralizarlas y destruir su poder hasta el punto de borrar cada concepto y recuerdo de la conciencia de la humanidad. Por eso los conceptos de llamas gemelas son tan escasos, están manipulados, inciertos y confundidos. Por eso venimos con tantos maleficios, incluso de vidas pasadas, de magias karmáticas, muchos frenos, demasiados a veces, yo diría. Muchas llamas gemelas son antiguos guardianes de vórtices, es decir, guardianes y reactivadores de lugares sagrados o de lugares de fuerza, que luego no son más que portales dimensionales para conectarse a las energías superiores de los maestros ascendidos y del Creador. A menudo, las llamas gemelas también han sido guardianes y operadores de cristales y siguen manteniendo información y memoria sobre el uso de energías cristalinas. La reactivación de esos cristales acompaña a menudo a los trabajos en los portales. Por eso cada vez que entramos en un camino de llamas nuestros dones se van despertando. Y no me gusta la palabra despertar, no me gusta nada. Siempre intento utilizar la palabra elevación de conciencia. Por eso es muy normal que se vayan activando ciertos dones, ciertas memorias que guardamos en el inconsciente, porque tenemos mucha información que dar y aportar. Generalmente un grupo de maestros ascendidos tiene la tarea de identificar una serie de almas compañeras que llegaron a un grado suficiente de conciencia capaz de practicar juntos niveles de transferencia energética en apoyo a otros humanos. ¿Os suena? Muchas de las personas que hemos vivido caminos de llamas gemelas recordamos la sanación, el ayuda a los demás, estamos al servicio de la luz. En tiempos antiguos era este grupo de llamas que sirvieron en colaboración a la luz a almas especialmente desarrolladas, los llamados avatares, como Jesús, Krishna, que no podían encarnarse en cuerpos humanos por debajo de cierto umbral vibracional. La intimidad anímica y física de las llamas gemelas sublima la sexualidad terrestre en una circulación fluida que une lo físico y etérico, destruyendo la ilusión de la separación y permitiendo la experiencia de una fusión exacta de la unidad en la Trinidad.
un triángulo en cuya base están las dos llamas gemelas y en la cumbre Dios. Símbolo de esta entidad es la estrella de 6 puntas, símbolo también de la fusión de los opuestos, masculino y femenino, el ser único al andrógeno, la dualidad, ¿no? El amor verdadero, el amor completo entre las almas ascendidas es comparable, de hecho, a una tercera entidad, a un ser generado, un arquetipo que se une a las dos y genera uno que trascende la dualidad. Cuando dos llamas gemelas o las almas compañeras se unen en intimidad, se forman patrones de luz muy poderosos y vórtices ascendentes de una belleza y esplendor inigualables, que elevan la frecuencia vibracional incluso de amplias áreas terrestres. Estos trabajos son apoyados por seres celestiales como arcángeles, maestros ascendidos, Elohims y creadores de formas en los universos, a los que podemos acceder o empezar a tener conexión en el momento que nuestra vibración se eleva, y eso es muy fácil conseguirlo cuando dos llamas se juntan. Por eso en el momento de la reunión o del reconocimiento empiezan a suceder una serie de circunstancias que solemos decir que son de otro plano, ¿no? En realidad estamos conectando con frecuencias de alta vibración que no solíamos captar antes, digámoslo así. Hoy vengo a hablaros un poco de los demonios. Me habéis preguntado muchas personas que qué opino de ello, que por qué hay tanta magia en los caminos de llamas, por qué tantos impedimentos. Vale, cuando nos preguntamos qué son los demonios, lo primero que pensamos es que son ángeles caídos. Sin embargo, otros dicen que son espíritus desencarnados de gente malvada, otros símbolos de nuestro lado oscuro, entidades siniestras creadas por nuestras mentes, personificaciones de fuerzas misteriosas, etc. Muchas veces damos por sentado la existencia de demonios como meros ángeles caídos. Sin embargo, si nos cuestionamos sobre la creencia desde una actitud de duda abierta a la posibilidad de realidades sobrenaturales, nos tendremos que preguntar qué son los demonios, en sentido del cuál es la realidad detrás de la creencia de estos seres. A veces, para responder a esta pregunta, se ha definido primeramente qué es el diablo. Pues este y sus esbirros están esencialmente vinculados, y así la definición del primero puede condicionar o determinar la definición de los segundos. Algunas principales teorías que vamos a explicar, algunas de las teorías que se han dado al respecto, incluyendo tanto las más convencidas de la realidad demoníaca tal y como la concebimos, como las más escépticas. Por ejemplo, la traducción de la Biblia del griego, que sería la versión más utilizada por los judíos, habían traducido a Satán como diabolos, de donde viene la palabra diablo. Pero esta palabra tiene una connotación más negativa que Satán en hebreo, pues el sentido de adversario y acusador le añadía un sentido de calumniador, falseador y mentiroso, ausente en el original hebreo. Junto a este giro hubo otros como el de San Jerónimo, que introdujo la palabra Lucifer como nombre propio en un paraje del libro, creo que era de Isaías. Si nos damos cuenta, resulta entonces un poco claro cómo las traducciones juegan un rol importante a la hora de sustentar planteamientos teológicos. Pero en vez de detenernos a considerar todos esos detalles, vamos a intentar resumir los principales puntos de visión que hoy priman, ¿no? Sobre todo para el catolicismo, protestantes, excluyendo también a los testigos de Jehová y los mormones, que estos son demasiado para mí, no me puedo meter en algo a hablar que no sé. Los puntos en los que yo quiero hacer hincapié son los siguientes. Para estas vertientes, Satanás era el ángel más importante y el más cercano a Dios, pero su orgullo le hizo querer destronar a Dios, querer ser más grande que él, por lo que se rebeló junto con muchos otros ángeles que traicionaron a Dios y le siguieron. Consiguientemente, los demonios son ángeles caídos. Vale. Punto número 2. Los demonios son puro espíritu, no tienen forma definida, pero pueden manifestarse con casi cualquier apariencia, ¿vale? Esto es importante, bastante importante para mí.
Punto número 3. Los demonios no pueden usurpar la libertad humana, no tienen dominio sobre el espíritu del hombre y su intelecto. Solo pueden influir directamente en su cuerpo físico e inducirle ideas y emociones, aunque nunca resoluciones morales o espirituales. Esto es muy importante que lo analicemos, porque una persona vibrando bien, con un campo energético bien fortalecido, ningún demonio se lo puede meter. Evidentemente, si abrimos la puerta con drogas, bajas vibraciones, entidades, abriendo portales, se te puede pegar cualquier cosa. Por eso yo siempre hago mucho hincapié en la sanidad energética, ¿vale? Esas limpiezas que tenemos que tener, igual que la persona que se ducha, que nos duchamos, nos lavamos el pelo, X, también deberíamos tener nuestra disciplina de limpieza energética, con baños, hierbas, palos santos, etc. Siguiente punto. Los demonios están donde operan. Su presencia se da por contacto operativo, están donde tienen que estar. Los demonios tienen jerarquías. Muy probablemente para mí son 9, igual que las de los ángeles. Situación que vendría dada porque antes para mí fueron ángeles, ¿no? Punto número 6. Los demonios no pueden arrepentirse. Su voluntad quedó fija después de su caída y es por esto por lo que Dios no los perdona. Entonces no tienen ningún tipo de pudor. ¿Vale? Punto número 7. Los demonios son absolutamente malvados. Se han identificado por completo con el mal. Los demonios se odian entre sí, odian a Dios más que a nada y sus vínculos de obediencia se dan principalmente por el miedo que los infiernos tienen a los superiores. Vale. La finalidad de los demonios es separar al hombre de Dios, llevándolo a la muerte espiritual a través del pecado. Un demonio te puede hacer que caigas en la droga. Un demonio te puede hacer que vayas en contra de lo que te conecta con el amor. Un demonio te puede hacer que te separes de tu familia. Te puede meter en tu mente cualquier cosa que quiera él que tú creas. Cualquier cosa. Y es como una telaraña que te va comiendo. Yo no os puedo explicar cómo yo los veo. Imagino que cada persona los vea diferentes. Y también hay muchos tipos. Pero bueno, vamos a seguir. Los demonios tienen una inteligencia muy superior a la humana, que comprende las cosas de forma directa antes que por encadenamiento indiferencial. Es muy curioso que las personas que van cambiando, no nos damos cuenta. Muchas veces son por demonios. Entonces se va metiendo por todos los lugares, te va introduciendo en tu vida, en tu casa, en tus actuaciones, en tu día a día, hasta que te das cuenta que una persona está totalmente endemoniada. Los demonios solo poseen a alguien cuando la persona consciente o inconscientemente les abre la puerta. Me reitero en esto. Un campo fortalecido, una energía bonita, una vibración alta, una vibración que no da pie ni cabida a todas estas entidades, ni siquiera les pone foco, es muy complicado que nos hagan daño, ¿vale? Los demonios tienen nombres y en el nombre de un demonio debe ser conocido para expulsarlo en un exorcismo. Esto es muy importante. Uy, las perritas, perdona. Sus formas de influencia se pueden dividir en infestación de lugares, objetos, animales, obsesión, hacer que una persona se obsesione a través de pensamientos, deseos recurrentes inducidos por un demonio, opresión, cuando el demonio atormenta a la persona sin llegar a poseerla, y también posesión, cuando el demonio toma el control total sobre la persona. Para mí no suelen tener sexo, a pesar de que sus nombres son casi siempre masculinos, y de que hay demonios femeninos como Lilith, eso dicen. Para mí supuestamente no hay ni masculinidad ni feminidad, sino es un ropaje simbólico de su esencia espiritual particular, ¿no? Por decirlo de algún modo. Finalmente, para que tengan una idea más viva de la concepción teológica de los demonios, a partir de la concepción de Satanás, vamos, por ejemplo, os voy a decir unas palabras que el Papa Pablo VI dijo en 1972, que dijo, a ver, que os tengo aquí apuntado, vale. El mal que existe en el mundo es el resultado de la intervención en nosotros y en nuestra sociedad de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal no es ya solo una deficiencia, sino un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa.
Se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica todo aquel que rehúsa reconocerla como existente. E igualmente se aparta quien la considera como un principio autónomo, algo que no tiene su origen en Dios como toda criatura. O bien quien la explica como una pseudo-realidad, como una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Vale. Hay un montón de infinidad de frases, de ejemplos, de vertientes en las que para las definiciones diferentes de demonios que en realidad tienen su misma base, ¿no? Existen dos naturalezas aquí, claramente en el mundo, ¿no? La dualidad, la luz y las tinieblas. La luz es el bien, Dios, el espíritu, el reino de la luz, los seres de luz, los 5 elementos como inteligencia, pensamiento, reflexión, voluntad y razonamiento también. Es amor. Las tinieblas son la oscuridad, el mal, la materia, concebida como la frialdad, maldad, deseo desordenado, la estupidez. Sus 5 elementos son el humo, el fuego, el viento, el barro, las tinieblas. Sus demonios son incontables. El soberano de todo esto y parte de ello es el príncipe de las tinieblas. Existen 3 tiempos, el tiempo inicial, el tiempo medio y el tiempo final. El tiempo inicial es el pasado, en el que la luz y las tinieblas estaban completamente separadas. El tiempo medio es el presente, en el que las tinieblas atacaron a la luz y parte de la luz se ha mezclado con las tinieblas. Y el tiempo final es el futuro, cuando la luz y las tinieblas se separen definitivamente. Y en ello estamos, o eso al menos me parece a mí. Por eso estamos cambiando esta conciencia planetaria tan rápido, por eso está habiendo esta purga, por esto tanta purga entre el bien y el mal y los extremos, ¿no? Hay mucha luz o mucha oscuridad, cada día se nota más. Los demonios no son seres caídos ni creados por un Dios absoluto, sino entidades ontológicamente opuestas a los seres de la luz, inmutables en sus propósitos y en su esencia, y sin embargo no eternos, ya que si bien el Padre de la grandeza, Dios de la luz, es eterno y coexistente con la luz, que es inmamente y circunstancial, el príncipe de las tinieblas es un derivado causal de las tinieblas, las cuales son eternas, y los demonios que le siguen son derivados secundarios, al igual que su líder. Intentan conducir al hombre por un sendero que le lleve a identificarse con la materia o la oscuridad y en consecuencia a perder la luz, a desconectarse. Le lleva a identificar, a desconectarse, la aprisiona en su cuerpo, se le puede amplificar o liberar si sigue una senda espiritual, siendo posible la reencarnación si en una sola vida se alcanza la liberación espiritual, cuya vía ha sido ilustrada de formas varias, ¿vale? De formas varias por los humanos superiores enviados por la inteligencia salvadora, tales como Jesús, Buda, Enoch, Moisés, un montón de ejemplos. Vamos a ir un poco... ¿Por dónde voy a seguir? Vale, vamos a ir un poco encaminado a las llamadas gemelas, ¿no? Adán y Eva. Según fueron creados Adán y Eva, llegó Satán, Lucifer, consiguió que cayeran en pecado y así fracasó moralmente la segunda raza humana que surgió de ellos dos, la raza adámica, contaminada irremediablemente por el pecado hasta que vino Cristo y dio la posibilidad de acabar con ese mal original, ¿no? Pues es un poco lo que está pasando en estos momentos que las llamas gemelas, ¿no? Siempre hay tentaciones, manipulaciones que vienen en forma de demonios, de magias, de karmáticas, de karmas, de situaciones a vivir, siempre como todo muy, muy complicado, ¿no? Como que tienen una telaraña o alguien que mueve los hilos de manera no bonita. Bueno, también quiero contar que para mí los demonios no tienen realidad en sí mismos, que representan el lenguaje del mito, la rebeldía del hombre frente a Dios. Esta rebeldía se expresa en los pecados como poderes espiritualmente destructivos que esclavizan al hombre y que se personifican en los demonios, o bien
Si es que hablamos del pecado en sentido general, esta rebeldía se personifica en Satanás. Ahora, y para entender mejor, cuando hablamos de demonios como representaciones del mal en el lenguaje del mito, este define al mito como algo objetivo más allá del más acá, ¿no? Es como algo del más allá, volviendo más accesible lo sobrenatural y poniendo al hombre como siempre como con su existencia dividida, digámoslo así, ¿no? Por decirlo de otra manera, llena de dualidades generadas de tensión, como el bien y el mal, vida y muerte, cuerpo y alma, etc. Vamos a ver que me parece, al menos para mí, una definición y una visión muy completa, la visión psicoanalítica de Jung con respecto a los demonios. Carl Jung afirmó que existía un inconsciente colectivo además de un inconsciente personal. En efecto, observando que a lo largo de los siglos había imágenes mitológicas que se repetían con ligeras variaciones en distintas culturas, Jung planteó que aquel fenómeno respondía a la presencia de arquetipos en el inconsciente colectivo, entendiéndose dichos arquetipos como complejos psíquicos que expresan tendencias innatas, maneras de responder a la realidad y de organizar la vida psíquica interna, y que producen en su existencia como elementos dinámicos de la vida simbólica de las sociedades diversos patrones de formación de símbolos, los cuales, al tener su causa en una realidad psíquica y por tanto transhistórica, independientemente de las condiciones históricas, se repiten en diversas épocas y culturas, tendiendo a originar mitos e imágenes simbólicas con marcadas similitudes. Vale, hasta ahí bien. En este marco, los demonios y sobre todo el demonio, Satanás, aparecen como imágenes arquetípicas que expresan, simbolizan y canalizan la dimensión oscura de la psique colectiva, ya que son manifestaciones del arquetipo de la sombra que en el plano de la vida social remite a nuestros miedos más primitivos, miedo arcaico a la oscuridad, por ejemplo, que parece que lo tienen muchas personas, y a todo lo que, por ser percibido como amenazante para la armonía y el orden de las sociedades, nos buscan como quitar o fomentar a fin, como que es tachado de malo, incorrecto y de tabú, ¿no? Por eso es muy complicado que alguien se atreva a hablar de demonios o cómo lo ves, ¿no? Si no quieres que te llamen loca o que ves cosas que no son, ¿vale? La dualidad existe, donde hay luz hay oscuridad. Por eso me he decidido a hacer este vídeo, ¿vale? Estos demonios en la sociedad actual preservan y fomentan a fin de subsistir, es tachado de malo, incorrecto, de tabú, nos remite a nuestro lado instintivo y salvaje. Ejemplos, por ejemplo, el canibalismo, los robos, los asesinatos, el incesto, el parricidio, la sexualidad desenfrenada, la violencia extrema. Para mí todo eso es provocado por demonios. De este modo tenemos que la historia del mal es la propia historia del hombre en la tierra. El mal aparece así en el lenguaje de los mitos como anterior al hombre, aunque introducido en el mundo por su propia libertad. De allí que la demonología sea también una antropología en el sentido de que desde los albores de la civilización han aparecido divinidades oscuras y seres maléficos a manera de proyecciones en el plano mítico de la naturaleza humana, en lo que ella posee de sombrío, negativo, amenazante y destructor. El gran problema de todo esto es que la sombra no solo existe a nivel colectivo, sino individual, personal, y representa todo aquello que consideramos negativo en nosotros, todo aquello que rechazamos y que usualmente negamos o reprimimos. Lógicamente, la sombra individual está en gran medida determinada por la sombra colectiva de la sociedad en la que vivimos. Pero nuestro entorno cultural nos infunde valores y códigos morales, ideas sobre lo que es bueno y lo que es malo. Claro está que el grado de semejanza entre la sombra individual y la sombra colectiva varía dependiendo del individuo, pues allí intervienen variables como la inteligencia, la personalidad, el caudal de conocimientos y un largo etcétera.
Metiendo a los demonios y al diablo en el mismo asunto, estos aparecen como imágenes arquetípicas de la sombra colectiva, y el individuo, en la medida de que los perciba como seres reales, podrá usarlos como chivos expiatorios para escapar de la aceptación de la sombra individual. Ejemplo, se ve muy bien como los evangelistas actuales, un fenómeno que es muy americano básicamente, andan viendo al diablo y a los demonios detrás de casi todo pecado que se cometen, ¿no? Y que para ellos casi todo es pecado. Siento si en alguna persona que está escuchando pertenece a esta vertiente. Es mi visión. Vale. El inconveniente con todo esto es que el arquetipo de la sombra, por mediación de una imagen arquetípica que le corresponda, puede terminar poseyendo al sujeto. Y que inicialmente lo usó como chivo expiatorio, como elemento para inconscientemente exorcizar una parte de sí mismo, puede terminar sucumbiendo ante aquello que rechaza y reprime, lo cual cuenta su más perfecto ejemplo en el fenómeno de la posesión demoníaca, entendiendo desde una óptica escéptica de vertiente psicoanalítica, desde la vertiente de Jung. Advierte que por eso mismo Carl Jung dice que sabemos que un arquetipo puede irrumpir con fuerza demoledora en una vida humana individual y en la vida de una nación. En la misma medida que la influencia del inconsciente colectivo aumenta, la mente consciente pierde su poder de liderazgo. Imperceptiblemente se convierte en el dirigido, mientras que un proceso inconsciente e impersonal va tomando el control. Así, sin notarlo, la personalidad consciente es zarandeada como una figura en un tablero de ajedrez por un jugador invisible. Este es el jugador que decide el juego del destino, no la mente consciente y sus planes. Las potencialidades del arquetipo, para bien o para mal, por igual, trascienden nuestras capacidades humanas muchas veces. La identificación con una figura arquetípica presta fuerza casi sobrehumana al hombre común y corriente. He visto muchos casos de magia negra en llamas gemelas, he visto muchos amarres, he visto mucha santería, vomito cada vez que veo eso. Son unas energías tan sumamente densas y tan sumamente oscuras, y son trabajos que denotan una poca conciencia de la persona que los hace. Que siempre diré que en la era de Acuario, donde las sombras ya no valen, por eso está pasando esta etapa que estamos pasando, ¿no? Esa purga que está habiendo. Siempre pienso que todo vuelve a su origen, y su origen es el que lo ha hecho. Todo vuelve, el karma existe para los buenos y para los malos. Entonces os pediría desde mi máximo respeto que no pongáis mucho foco en la magia negra, que la magia negra existe, que la magia negra hace daño, que la magia negra se lleva a personas, y que hay veces que se puede llegar a tiempo y veces que no. Y no quiero ni pensar en el karma que existe para las personas que se les cruce por la cabeza hacerlo. Bueno, os pido por favor que si os ha gustado este artículo activéis la campana, os suscribáis a mi canal. Soy Morgana, os doy muchas las gracias. Os vuelvo a decir, hay una serie de vídeos ahí, meditaciones que podéis seguir viendo en mi canal. Podéis encontrarme en Facebook. Facebook no lo uso mucho, pero bueno, estoy en Instagram, morganafata78. Y cualquier cosa que os pueda ayudar, ya sabéis por dónde localizarme. Os mando un abrazo muy grande y mucho amor. Gracias.